Acabamos de escuchar en el Evangelio esas palabras de San Mateo, donde nos relata la reacción del Señor al ver ese pueblo tan golpeado. Al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella porque estaban vejados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Jesucristo vio a las multitudes afligidas y derribadas. Las palabras originales que usa San Mateo son muy fuertes. Se pueden traducir como desollados y desorientados. Así estaban los hombres de su tiempo y también están así muchos de los de nuestro tiempo. Y añade el evangelista, dice, como ovejas que no tienen pastor. Es curioso que Dios siempre compare a los hombres con ovejas, nunca con lobos o con leones. Y no por una cuestión, digamos, de que unos simbolizan el bien, otros simbolizan la violencia o el mal, sino simplemente porque lo que simbolizan las ovejas es el animal desamparado, el que necesita que lo cuiden, que lo conduzcan a los lugares de pastoreo, a las fuentes de agua. Las ovejas ciertamente que tienen instinto, pero carecen de fuerza para enfrentar las grandes dificultades. Los leones, en cambio, son animales cazadores, se las arreglan solos y consiguen lo que necesitan de una manera o de otra. Saben luchar. Las ovejas no, o muy poco. Por eso la Biblia tantas veces describe a la oveja sola, la oveja extraviada, como un animal que tarde o temprano está destinado a la muerte. Tenemos la parábola del buen pastor, que habla precisamente de eso. Las ovejas pueden estar sin pastor por dos razones diversas. O bien porque los pastores las abandonan, o bien porque ellas escapan de los pastores. Jesús habla a veces de los malos pastores que se comen a las ovejas, sobre todo cuando son ajenas. Pero también habla de buenos pastores a los que se les pierden algunas ovejas. La parábola que él propone en otro lugar del Evangelio precisamente es en este segundo sentido. Porque hay ovejas y ovejas, y entre las ovejas también existen algunas que son ariscas y son necias, y que se abren por su cuenta, aún a riesgo a veces de su pellejo. Oveja sin pastor o se muere de hambre y sed, o termina en los colmillos de los lobos, o se la roban los falsos pastores. Por eso terminan, como dice el Evangelio justamente aquí, ¿no?, desolladas y aplastadas. Algo parecido indica la segunda metáfora utilizada en el texto del Evangelio que hemos leído. El campo lleno de trigo, ya en sazón, pero escaso de obreros. Es hermoso ver un campo sembrado con los cultivos altos y ya maduros, al igual que en nuestras tierras aquí, las vides cuando revientan de racimos o los árboles henchidos de frutas maduras. Pero si no hay obrero, todo eso se pierde. Los campos se secan, las vides se pasan, las frutas se pudren. Y este cuadro, que es tan parecido al cuadro humano, entristece el corazón de Jesucristo y lo mueve a compasión. Pero la solución que Él ofrece no es hacer magia y hacer aparecer pastores como conejos de la galera de un mago. Nada de eso. Haciendo fuerza sobre todo en la segunda metáfora que aparece aquí, la del campo sembrado, Él le pasa la responsabilidad a las mismas espigas, sus discípulos. Rogad al dueño del sembrado, al dueño de la mies.
Y lo mismo debemos decir si continuáramos la parábola del rebaño. A las ovejas les diría: rueguen al dueño de los pastores que mande pastores para sus apriscos. Y esto nos pone delante de una verdad muy importante que la Iglesia recuerda a menudo, pero que no siempre nosotros entendemos adecuadamente o le prestamos la atención que se merece. Y es que la responsabilidad de que haya pastores, y deberíamos añadir de que haya buenos pastores, es de las ovejas. Me acuerdo en una ocasión, hace muchísimos años, acompañando junto con otros sacerdotes a Monseñor Kruk, que fue a colocar un nuevo párroco en una parroquia de esta diócesis, que en su homilía él les decía: bueno, aquí les dejo a este nuevo sacerdote, nuevo pastor para ustedes, ¿no? Se los encargo. Ahora les toca a ustedes cuidarlo, ¿no? Me llamó la atención porque yo recién estaba ordenado, ¿no? Y escuchar eso fue una cosa como que no es la que siempre se escucha. Generalmente uno, la idea que tiene es que le encarga los fieles al pastor. Y aquí ciertamente que estaba. Eso es lo que quería decir el hecho de colocar a ese sacerdote como pastor de esa iglesia. Pero al mismo tiempo, el obispo les recordó a los fieles que ellos tenían una responsabilidad con ese sacerdote. Muchos piensan que los sacerdotes están para atendernos, cuidarnos, instruirnos, darnos los sacramentos, predicarnos, aconsejarnos, escuchar nuestros padecimientos, atender a nuestros enfermos, educar a nuestros hijos, y todo eso es correcto, es exactamente así. Pero no siempre se recuerda que los fieles también tienen que cuidar a sus sacerdotes. Y tienen que cuidar que siempre haya sacerdotes. No es solo responsabilidad de los obispos o, en todo caso, de los superiores religiosos, que haya sacerdotes y religiosos, sino de los fieles de la Iglesia toda. Y en la Iglesia, la inmensa mayoría son laicos. Ellos tienen esa responsabilidad. Jesús no les dijo estas palabras que hemos oído a los apóstoles, que de hecho no estaban todavía instituidos como tales. Justamente el relato de este evangelio sigue con el relato de la elección de los apóstoles, sino a los fieles que los seguían. ¿Qué quiere decir cuidar a los pastores? Bueno, ante todo, rezar por ellos. Rezar para que Dios mande pastores, pero rezarle a Dios para que también después de que los mande, los santifique, los ayude, los fortalezca. Y no esperar que todo eso lo haga Dios con milagros, sino del modo ordinario con el que hace todas las cosas, salvo excepciones. Esas excepciones son los milagros. Los milagros son excepciones. Pero el modo ordinario es que Dios hace unas cosas a través de los otros, de instrumentos humanos. Por eso somos nosotros los que debemos estar cerca de los pastores y darles una mano, acompañarlos, apuntalarlos. Esa es la manera en que Dios responde a las oraciones que le hacemos. Porque si le estamos haciendo oraciones, pensando entonces que Dios va a actuar todo milagrosamente, no entendemos cómo es la providencia de Dios. La providencia divina no actúa así. La providencia es de todos los días y actúa moviendo las causas ordinarias. Y las causas ordinarias somos nosotros. Por eso en una familia los padres deben velar por los hijos. Pero los hijos también deben cuidar a sus padres.
Y no solo los grandes, los hijos pequeños. Los hijos pequeños tienen que rezar por sus padres. Por ahora es la única manera en que pueden aportar algo, y obedeciendo. Y cuando son un poco más grandes se tienen que hacer cargo de sus padres, tienen que ayudarlos. Es la ley de la vida, que sería de las familias si los hijos no atendiesen a sus padres. El cuarto mandamiento tiene dos flechas, una que va de un lado para el otro y la otra que va en sentido contrario. De padres a hijos, de hijos a padres, de hermanos a hermanos, de esposos entre sí. Y a toda la familia extendida, por supuesto. ¿Qué sería, digo, de la familia si no fuera así? Bueno, ¿qué es lo que sería? Lo que está haciendo en nuestro tiempo, donde hay un enorme abandono de tantos padres por parte de sus hijos. La disolución de la familia. Y esto que ocurre en la familia también tiene que ocurrir en la iglesia, que es nuestra familia, y en este caso entonces de los pastores hacia los fieles y de los fieles hacia los pastores, porque no debemos nunca olvidar que el demonio apunta principalmente a voltear los pastores, porque es un buen estratega, simplemente por eso. Cuando el demonio logra robarse una oveja, lo que tenemos es una oveja menos, solo una oveja menos, va una por una. Pero cuando consigue golpear al pastor, tiene todas las ovejas a su disposición. Esto lo enseñó Jesucristo. Y recordando una frase que es del Antiguo Testamento: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Oveja dispersa, oveja muerta. No solamente dispersa, oveja muerta, ¿no? Terminan en la boca del lobo. Por eso hay que cuidar a nuestros pastores, como los soldados tienen que cuidar a su capitán, porque caído el capitán se pierde la batalla. Y lo mismo comprendemos nosotros instintivamente, eso es lo que hace nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo busca proteger la cabeza. Porque si te hieres un pie, caminas rengueando, pero caminas. Si te hieres un dedo, sigues agarrando el jarro con los que te quedan. Si pierdes una mano, continúas trabajando con la otra. Pero si te golpean la cabeza, pierdes el conocimiento y te desmayas. Por eso, cuando levantan un palo delante de nosotros, instintivamente, desde el más pequeño hasta el más anciano, levanta las manos y cubre la cabeza, porque prefiere quedar lisiado de una mano, pero con la cabeza sana, y no con la cabeza rota, que significa la muerte. Lo mismo hay que hacer con los pastores. Hay que pedirlos a Dios para que los mande, pero luego hay que cuidarlos, porque cuando no los cuidamos, Dios no manda más. Y además hay que ofrecerle a Dios de dónde puede sacar pastores. Porque le pedimos pastores. Pedir es fácil. Pero ¿qué es lo que pensamos cuando pedimos a Dios pastores? ¿Pensamos que los hace del barro? No, eso lo hizo con Adán nada más. Los saca de nuestras familias. ¿De dónde los va a sacar? ¿De nuestros hijos? ¿De nuestros nietos? ¿De nuestros sobrinos? ¿De nuestros primos? ¿De nosotros mismos? Si no fuera así, no habría más pastores. Porque ni los bebés vienen de París, ni los pastores de España. Y si alguna vez vinieron, ya no vienen más. Por eso, los pastores vienen de nuestros hogares. Y cuando le pedimos a Dios pastores, tenemos entonces que preguntarnos al mismo tiempo qué estamos haciendo para que los encuentre. Porque si no salen de entre nosotros, no los va a fabricar la inteligencia artificial. Por eso debemos preparar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros alumnos y a nosotros mismos
para que Dios nos conceda la gracia de dar pastores a estas multitudes tan desolladas y abatidas que somos nosotros mismos. Los pastores son nuestros acueductos porque nos traen el agua de la gracia y la sangre del perdón desde las alturas divinas. Un acueducto no necesariamente tiene que ser una obra de arte. Basta que pueda llevar agua. Mientras mejor es, mejor llevará el agua. Por ello nos llegan los sacramentos y en los sacramentos nos viene el agua del bautismo, el cuerpo de Cristo, el perdón de Dios, el óleo que alivia nuestros sufrimientos y todas las gracias sacramentales y no sacramentales. Y hay acueductos y acequias que traen mucha agua y otros que están un poco tapados, pero que algo de agua traen. Y nosotros no despreciamos a ninguno. Nosotros, sobre todo aquí en nuestra tierra, sabemos lo que esto significa. Nosotros sabemos que si no cuidamos y limpiamos nuestras acequias, nos quedamos sin agua. Con decir que están tapadas o maldecirlas, no solucionamos nada. Hay que mantenerlas limpias y firmes. Hay que trabajar por las acequias si queremos tener agua. También hay que hacer lo mismo con nuestros pastores. Por eso, recemos por ellos como nos dice Jesucristo en el Evangelio de hoy. Pero después transformemos nuestra oración en lo que estamos pidiendo a Dios, porque Dios nos lo va a dar a través de nuestra acción. Por lo tanto, debemos ver si esos pastores que le hemos pedido a Dios necesitan ayuda, no los debemos dejar solos, debemos recordar que son igual que nosotros y por tanto también ellos cargan cruces, tienen tentaciones, sufren soledades, tienen necesidad de nuestra amistad, de nuestro apoyo y de nuestra caridad. Porque también aquí vale aquello de amor con amor se paga. Y por eso le vamos a pedir hoy a la Virgen Santísima, Madre de los sacerdotes, que nos conceda esta gracia realmente inmensa.